4 horas y 20. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí hoy, sobre todo después de la jornada maratoniana de ayer. Y nada, muchas gracias a la Fundación y a Gustavo por la invitación. Y nada, comenzar diciendo que esto que voy a presentar aquí no es para nada una doctrina acabada o una tesis ya finiquitada, sino algo que digamos, estoy empezando a trabajar, por decirlo así, y queda mucho todavía por revisar, por leer y por trabajar, así que estaré encantado de recibir sus comentarios, rectificaciones, objeciones, lo que tengan a bien, porque como dice Gustavo, hace tiempo ya trabajé esto, pero bueno, por circunstancias pues lo tuve que dejar y hace poquito pues he podido volver a retomarlo, pero bueno, he visto que hay que darle como una vuelta de tuerca a lo que ya tenía trabajado y también avisar de que va a ser una exposición leída, porque pretendo ser lo más ordenado y claro posible de cara a que se me entienda lo mejor posible para los comentarios o debate que haya después. Y nada, sin más, comienzo. Acerca de la ciencia española, de su realidad o no, de su atraso o no, se ha escrito y polemizado mucho y desde hace siglos. Conocidísima es la polémica desatada a finales del siglo XIX y que tuvo como protagonista al joven Marcelino Menéndez Pelayo, enfrentado a personajes de la talla de Manuel de la Revilla, José del Perojo o el padre Fonseca. Pero las polémicas sobre la ciencia y la filosofía española no pueden restringirse al siglo XIX. Se ven ya muestras en los siglos XV y XVI, cuando los enemigos de la cada vez más potente imperio español pusieron a funcionar la máquina de la leyenda negra. En el siglo XVII, por ejemplo, Quevedo intervendrá contra ataques de diverso tipo, con trabajos como España defendida, pero hay otros que intervinieron en la defensa de la literatura, la ciencia, la política española, como por ejemplo Fray Juan de Salazar y su política española, o Francisco de Monzón, Felipe de la Torre, Saavedra Fajardo, etc. En el siglo XVIII encontramos más muestras de esta, digamos, batalla intelectual que, por ser intelectual, no deja de ser una batalla política. Y, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Feijóo con sus dos ensayos Las glorias de España, que entra de lleno en la polémica, o el ejemplo de 1784 de Masson de Morvilliers, con su conocido artículo España en la Enciclopedia Metódica, que contiene la insidiosa pregunta de qué se debe a España. Esa provocación, digamos, sería respondida ese mismo año por el botánico Antonio José de Cabanilles en sus observaciones sobre el artículo a España de la nueva enciclopedia, y también el italiano Carlos de Nina respondería con su respuesta a la pregunta ¿qué se debe a España? A la España, en 1786, y ese mismo año también intervendrá Juan Pablo Forner con su oración apologética por la España y su mérito literario. También intervendrá, por ejemplo, Cadalso, que escribirá Defensa de la Nación Española contra la Carta Persiana 78 de Montesquieu, y bueno, también otros como Juan Francisco Masdeu, con su Historia Crítica de España y de su cultura, pues intervendrá en su escrito. Al comenzar el siglo XIX, las polémicas entre liberales y conservadores renovarán esta polémica, y bueno, estas polémicas alcanzarán su apogeo en la mencionada de Menéndez Pelayo con la publicación de la ciencia española, pero en el siglo XIX se vuelven a reproducir, por ejemplo, con la polémica entre Miguel de Unamuno y Ortega y Gasset, o la de Pedro Elaín Entralgo y Rafael Calvo Serer. En nuestros días sigue siendo una polémica vigente y apenas hay artículo o libro sobre la historia de la filosofía o de la ciencia española sobre la que no planee este tema de la polémica, y por eso pues creo que no es un tema sencillo ni fácil de abordar, con posiciones unívocas para nada, y tampoco son cuestiones, digamos, arqueológicas o faltas de interés para los españoles y no españoles de nuestros días. Es, digamos, una vexata quaestio en la que no es posible no tomar partido, porque digamos que es como una cuestión nacional y por tanto como nacional de interés para todos los españoles, que no pueden adoptar una posición neutral ante los temas que aquí se debaten. Y tampoco es cuestión de casticismo, y es que España es un problema filosófico que nos desborda y no es posible
tomarlo simplemente con posturas ideológicas. Y en estos temas de la polémica de la ciencia española, pues se debaten muchos temas, pero uno que, en mi opinión, no se ha abordado con la profundidad que requiere es precisamente aquello sobre lo que se discute, que es la ciencia española. Se han dado algunas definiciones, por supuesto, pero no siempre todo lo rigurosas que se podrían dar, y voy a tratar de ofrecer una visión más o menos rigurosa, y lo voy a hacer desde unas coordenadas determinadas que creo que permiten abordar el asunto con rigor y la profundidad que requiere, y son las coordenadas del materialismo filosófico, ya que no es posible decir nada partiendo desde cero, y como digo, la toma de postura pues implica comprometerse con unas coordenadas u otras. Son unas coordenadas filosóficas que no pueden partir a priori, sino que deben ser establecidas in medias res, partiendo de las cosas mismas. Unas coordenadas que deben estar fuertemente cimentadas y puestas a prueba. Por eso no debe entenderse que el materialismo filosófico va a ser aquí simplemente utilizado como un mero método o un mero camino a seguir, sino que planteo que el materialismo filosófico como un sistema con el que trabajar, pero que también ejercitar y probar en un campo determinado, como es el de la idea de ciencia española. Porque una doctrina materialista es la aplicación del materialismo filosófico a un dominio determinado, como es la idea de ciencia española, a conjuntos de realidades presentes, aunque históricamente configuradas, por lo que el ejercicio materialista siempre deberá partir de los fenómenos que le ofrece ese mismo presente, y a partir de ahí el materialismo, como filosofía, pues regresa a una ontología especial o general, a una teoría de la ciencia especial o general, pero como la realidad tampoco queda agotada nunca por las ciencias, pues el materialismo filosófico también desde otras disciplinas o realidades regresa hacia una teoría filosófica del imperio, una teoría del Estado, de la guerra, de España, de la historia, de la cultura o cualquier otra morfología susceptible de ser analizada filosóficamente. Y lo hace también para volver o progresar sobre esos fenómenos, intentando establecer una verdad filosófica que lo que significa es una verdad crítica. Así que teniendo esto en cuenta, pues vamos a tratar ahora multitud de cuestiones y temáticas, porque la idea de ciencia española y las polémicas de la ciencia española se entrelazan tal cantidad de cuestiones que, bueno, no las vamos a comentar todo porque sería imposible y demasiado extenso, porque sorprende una vez que te metes en este tema la cantidad de cuestiones que se entrecruzan. Y vamos a centrarnos en el análisis del sintagma de ciencia española, que está compuesto por dos términos, ciencia y española, o España, que no son términos unívocos, aunque tampoco podríamos considerarlos como términos totalmente equívocos, sino que pueden adquirir pues, acepciones muy distintas, por lo que se hace necesario distinguir ese tipo de acepciones. Pero antes de entrar en esa materia, considero que puede ser clarificador tratar de preguntarnos por las posibilidades lógicas de relación entre ambos términos del sintagma, de las cuales podemos distinguir 5 posibilidades. La primera sería la intersección efectiva o básica entre ambos términos, y esta intersección lo que nos dice es que la intersección entre ciencia y España o española no es la clase vacía. Según esto, en España se habría dado ciencia y a su vez la ciencia contaría con ciertos teoremas o descubrimientos gracias a España. La segunda sería la intersección nula, y según esta intersección entre ambos términos no es la clase vacía, digamos. Es decir, no puede hablarse de ciencia española o de ciencia en España porque no habría existido tal cosa. Aunque esta alternativa, digamos que no negaría que en un futuro o en un cierto presente se hubiera podido dar pues, tras la apertura de España a Europa o tras la llegada de la democracia y la liberación del yugo franquista o justificaciones de este tipo. La tercera opción sería la intersección directa. Aquí el segundo término, española, sería una parte del primero, de ciencia, y desde esta posibilidad de intersección, pues España debe ser entendida como una participante más del conjunto de la ciencia universal, sin mayor significado que eso. La cuarta intersección sería la inversa, y aquí el primer término, que es ciencia, se entendería como una parte del segundo, de España. Entonces la ciencia sería una parte más del conjunto heterogéneo de partes de España, también sin mayor trascendencia que ello. Y la quinta posibilidad es la disyunción fuerte o absoluta,
que esta posibilidad indica que no cabe siquiera intentar poner en relación ambos términos, porque aquí tanto la ciencia como España se contrapondrían, y porque no es posible la relación entre ambos términos. Esta quinta posibilidad, digamos, no niega que haya habido o que pueda haber de algún modo más o menos ciencia, pero que de hecho no la haya habido, sino que directamente niega que pueda darse en algún momento, ocasión o por cualquier circunstancia esta relación, porque España y ciencia serían términos incompatibles. Nosotros optaremos por la primera alternativa, principalmente por dos razones. Primero, porque teniendo que negar las demás alternativas apagógicamente, bien porque las consideramos falsas, que son la segunda o la quinta, o bien porque no serían suficientemente fecundas o explicativas, la tercera o la cuarta, y suponiendo que una de las cinco es verdadera, pues nos queda necesariamente la primera alternativa. Y también porque considero que es posible efectuar una identidad parcial entre lo que llamamos ciencia y lo que llamamos España, y las razones principales pues las iré dando a lo largo de la charla. Pues bien, estos son los sentidos lógicos en los que se pueden relacionar los términos componentes del sintagma ciencia española, pero en esta propia especificación de las relaciones lógicas pues ya se hace palpable un carácter polémico o una necesaria toma de postura. Por eso mismo hemos tenido que empezar optando por una opción mejor que por otra. Pero el caso es ver qué posturas es posible tomar o han sido tomadas ante esta relación entre ciencia y España. Y con la tabla primera que tienen en la hoja, que es una tabla que nos permite clarificar más o menos las tomas de postura ante este sintagma, porque nos permite ofrecer una respuesta sistemática, es decir, mostrándonos las relaciones existentes entre unas posturas y otras, y además nos permite organizar históricamente las diversas tomas de postura ante la misma. Por eso esta tabla la hemos construido cruzando dos criterios, un criterio que distingue entre una postura apologista ante la presencia de ciencia en España y otra que opta por una postura negacionista. El otro criterio vendrá dado por la distinción de España o bien como una nación histórica o étnico-histórica, y España como nación política. Y esto nos da cuatro posibilidades, que he denominado A, B, C y D. Y bueno, esta tabla nos permitiría entender, por ejemplo, que las polémicas dadas de la ciencia española hasta el siglo XVIII podrían entenderse como una confrontación entre las posturas A y B, mientras que las dadas a partir del siglo XIX podrían entenderse como una confrontación entre las posturas C y D. Básicamente, esto no excluye otras posibilidades, otros entrecruzamientos. La postura A incluiría a todos aquellos autores que en las polémicas existentes hasta inicios del siglo XIX, es decir, hasta la transformación de España en nación política moderna, en el proceso constituyente de Cádiz, se habrían posicionado en una posición defensiva de la existencia de ciencias en España. Y un ejemplo podría ser pues, las glorias de España, los discursos de glorias de España de Benito Feijóo. La postura B incluiría a todos aquellos autores que en las polémicas hasta el siglo XIX se habrían posicionado en una posición negacionista de la presencia de ciencias en España. Y un ejemplo canónico pues, sería Masson de Morvilliers en el artículo España de la Enciclopedia Metódica. La postura C incluiría a todos aquellos autores que a partir del siglo XIX, desde el establecimiento del Estado-Nación español, se habrían posicionado en una postura apologista de la existencia de ciencias en España, y un ejemplo, entre otros, pues, podría ser Gumersindo la Verde. Y la postura D incluiría a todos los autores que en las polémicas dadas hasta inicios del XIX se habrían posicionado negativamente frente a la existencia de ciencias en España, y un ejemplo pues, puede ser José del Perojo cuando interviene contra Menéndez Pelayo. Con esto ya podemos ver el juego que da la cuestión de la idea de la ciencia española y la virtualidad que tiene la misma en el análisis y la clasificación de las polémicas en torno a la ciencia española. Pero también para avanzar en el propósito, pues tenemos que extendernos ahora en la explicación de los términos ciencia y española, o España, que son los dos términos del sintagma, porque si no, no podríamos dar una respuesta ajustada a qué es esto de la ciencia española. Aquí ya conozco que se sabe de sobra cuál es el desarrollo de las ideas de ciencia y de España, pero bueno, es necesario responderlas para la temática. Y es que
Este sintagma dependerá de la idea de ciencia y de la idea de España que se esté manejando. Es decir, es un sintagma que está presuponiendo una teoría de la ciencia y una teoría de España. De ahí que nos encontremos ante un sintagma sin categoremático u oblicuo que requiere de unos parámetros para que adquiera sentido. Pues bien, el primer término es el término ciencia. Desde nuestra posición entendemos que la ciencia, y por tanto la idea de ciencia, es un proceso y un producto histórico que necesitó de unas condiciones muy precisas para surgir y que a partir de entonces ha ido adquiriendo diferentes modulaciones, sentidos o acepciones hasta nuestros días. En español, como en tantas otras lenguas modernas, el término ciencia ha ido adquiriendo varios sentidos en consonancia con los propios cambios históricos en las ciencias, lo cual es fundamental a la hora de desarrollar una filosofía de la ciencia. Por ello no podemos dejar de indicar que las modulaciones de la idea de ciencia, que mantienen entre sí relaciones históricas, también mantienen entre sí relaciones sistemáticas, queriendo significar con esto que hoy en nuestra situación presente no todos estos sentidos o acepciones son igualmente definitorios de la idea de ciencia. Así que por ciencia podemos entender 4 sentidos o acepciones. Uno sería la ciencia como saber hacer, es decir, la ciencia propia del que domina o sabe una técnica o un arte, y también podría tener, por ejemplo, que ver con la prudencia. El segundo sentido es la ciencia como sistema de proposiciones derivables de principios, una noción de ciencia según la cual esta consiste en sistemas de proposiciones derivadas de principios indubitables, que además tiende a la suposición de la unidad del conocimiento en una matesis universalis, en sus vinculaciones metafísicas con la ciencia primera. Es una idea de ciencia muy pregnante hasta los siglos XVI y XVII, aunque puede verse ejercida todavía en nuestro presente. La tercera acepción sería la ciencia categorial estricta o ciencia positiva, la ciencia en sentido moderno, que son las ciencias surgidas o afianzadas en el contexto de la llamada revolución científica y también sobre todo de la revolución industrial. Pues la termodinámica, biología, genética, etc. Y por último, la ciencia categorial ampliada, llamadas diversamente como ciencias culturales, morales y políticas, ciencias del espíritu, ciencias sociales, aunque nosotros preferimos denominarlas ciencias humanas y etológicas. Pues la lingüística, la psicología, historia, antropología, etc. La teoría del cierre categorial tomará como acepción principal la tercera, entendiendo que sobre ella deberá girar toda verdadera teoría de la ciencia. Pues estas ciencias, las que indica la tercera acepción, no son ciencias solo experimentales o ciencias de laboratorio o ciencias matematizadas, que también, sino que serán además ciencias institucionalizadas, lo que se ve, por ejemplo, en su utillaje instrumental o en su presencia en facultades de ciencia, por ejemplo. De modo que la teoría del cierre opta por esta acepción por el efecto crítico que opera sobre las demás acepciones de ciencia. Entendemos, por tanto, que las ciencias son aquellas construcciones que, teniendo un origen de tipo técnico, tienen que ver con las cosas mismas, debido ello precisamente a la interrelación entre las ciencias y las técnicas de las que surgen. Un ejemplo fácil de entender al respecto es el de la meteorología, una categoría científica que empieza a dar sus primeros pasos a finales del siglo XIX y primeras décadas del XVIII, porque serán estas fechas cuando aparecen los artefactos, los instrumentos y aparatos que permitirán ir construyendo la categoría. Es decir, los termómetros para medir la temperatura, los barómetros para medir la presión atmosférica, los higrómetros para medir la humedad, los pluviómetros para medir la lluvia, los anemómetros para medir la velocidad del viento, etc. Sin todos estos instrumentos técnicos y tecnológicos habría sido imposible que realidades como la atmósfera, la presión barométrica o la gradación climática de las temperaturas se hubiera abierto paso. Porque estas no son realidades que estén ahí esperando a ser descubiertas, sino que son construidas a través de las operaciones humanas sobre el mundo. Esto es lo que conocemos como hiperrealismo. Los objetos de las ciencias no son, por tanto, representaciones mentales o cerebrales, sino que son las cosas mismas que se dan en el ejercicio operatorio. O si se prefiere, son las clases de estas cosas, que son entidades terciogenéricas, por lo que no tienen que entenderse como entidades subjetivas. Esto implica que antes que ver los objetos a través de los símbolos científicos, habría que ver a los símbolos a través de los objetos que representan. Asimismo, del lado de los objetos, pues tendremos que situar, pues, por ejemplo, los autologismos, las operaciones, los dialogismos.
A su vez, teniendo en cuenta la multiplicidad de sujetos noseológicos que se organizan en comunidades científicas, habrá que reconocer la necesidad de un lenguaje que permita la cooperación, pues solo mediante ese lenguaje común es posible la construcción intersubjetiva. Por ello diremos que las ciencias son construcciones intersubjetivas y suprasubjetivas que están orientadas a componer operatoriamente, mediante la conjunción y separación de referenciales fisicalistas, multiplicidades heterogéneas de términos, así como relaciones entre ellos, pero términos y relaciones que pertenecen a clases distintas dentro de la misma categoría. Además, estas multiplicidades de términos son sintéticas, pues los términos son compuestos o separados por las operaciones y no se compondrían ni separarían por sí mismos. Por otro lado, las relaciones que establecen entre los términos enclasados no se basan solo en relaciones isológicas de igualdad o semejanza, sino que las relaciones entre ellos son múltiples, y en todo caso estas relaciones que se mantengan serán siempre producto de las operaciones de los sujetos noseológicos, los científicos, cuando operan sobre ellos. Es decir, las relaciones científicas representadas proposicionalmente son el modo esencial en el que los términos se estructuran unos con otros, como producto de la manipulación que los científicos hacen con los propios términos. De modo que es por las verdades científicas como se unirían las clases heterogéneas de una misma categoría. Por ello, estas son las partes formales mínimas de las ciencias. Las verdades científicas son los nudos que atan las clases de los términos de una categoría. De ahí que históricamente las ciencias, partiendo de contextos no científicos, es decir, los contextos ya trabajados por las técnicas, vayan constituyéndose como tales, vayan cerrándose a partir del sucesivo establecimiento de cierres o teoremas. Esto, a su vez, nos llevará a defender que las ciencias no surgen de la filosofía o de un corte epistemológico respecto de esta. Más bien consideraremos lo contrario, que la filosofía y las ideas filosóficas surgirían de las ciencias y las inconmensurabilidades en y entre las mismas, así como de otras muchas prácticas y disciplinas no científicas. Las ideas con las que trabaja la filosofía son también, por tanto, un producto histórico. Por otro lado, el enclasamiento de los términos supone que las operaciones del científico son prolépticas y, por tanto, requieren de análisis holótica. Por eso las operaciones se dan con y entre objetos apotéticos, referenciales fisicalistas, porque si no, no se podría operar. Y en cuanto que pueden ser repetidas en contextos parecidos e iguales, las operaciones son normativas. Asimismo, los fenómenos referenciales y demás materialidades con las que las ciencias tratan, tanto como los aparatos, los libros, facultades, laboratorios o las academias, deberán ser considerados como partes del cuerpo institucional de las ciencias, no solo las teorías, ya que las ciencias son totalidades atributivas de partes formales y materiales. De ahí que desde el punto de vista de la teoría de las instituciones podamos entender las ciencias como complejas familias de instituciones, por lo que no se puede reducir las ciencias a actos de conocimiento. Las ciencias participan de la propia construcción del mundo de un modo fundamental. No se limitan a conocer el mundo, sino también a realizarlo y transformarlo. Es decir, las funciones de las ciencias no se reducen a conocer, aunque también implican conocimiento, sino que también tienen una función tecnológica, una función cultural y una función política. Y esto sin perjuicio de reconocer que la transformación y el conocimiento del mundo siempre se va a dar a una escala antrópica. Ahora bien, esta distinción entre partes materiales y formales no es una distinción dicotómica. Desde la teoría del cierre consideramos que esta distinción es muy fértil para clasificar las distintas concepciones o familias de la filosofía de la ciencia. Así, el teoreticismo daría preeminencia a las partes formales, mientras que el descripcionismo, al contrario, da preeminencia a las partes materiales. El adecuacionismo postula una suerte de encaje o adecuación entre unas partes y otras, mientras que el circularismo no da preeminencia a ninguna de estas partes ni postula un encaje al modo adecuacionista. Además, esta distinción es central para el problema de la unidad y distinción de las ciencias. Pero no pasaría de ser una distinción viciada o metafísica si consideráramos la materia y la forma como algo separado o dicotómico y por tanto hipostasiado. De modo que sin impugnar esta distinción, pero sí reelaborándola, la teoría del cierre distingue que las partes formales y materiales de las ciencias se dan de forma conjugada, diamérica. Por eso apuesta por el circularismo. Siendo así que de todas formas no es sino el modo, el resultado de estructurarse de la propia materia, y la materia a su vez no sería sino el modo, el resultado de estructurarse de las formas. Materia y forma se estructuran diaméricamente.
Esto implica, para la teoría materialista, una concepción de la verdad científica, circularista y constructivista, en cuanto dependiente de las operaciones de los sujetos nosológicos con los términos materiales. La forma de las ciencias está entonces en el proceso mismo de constitución del cierre, en cuanto implica la construcción de verdades científicas, de teoremas, que vendrán determinados por las materias mismas de cada categoría. Aunque no por ello el cuerpo científico se reduce a las verdades, ya que dicho cuerpo, en cuanto conjunto institucional complejísimo, contendrá también errores y muchos otros elementos que no serán ni verdades ni errores. De ahí que no puedan entenderse los teoremas solo como algo teórico, pues son sintéticos construidos. Eso sí, no construidos únicamente a través de, por ejemplo, sistemas de axiomas, sino que los teoremas requieren de construcciones tanto proposicionales como objetuales, que logren establecer relaciones verdaderas y necesarias, pero no de cualquier modo, sino a través de la combinación de los diversos modos nosológicos, como es lo más habitual, o bien a través de uno de ellos, es decir, a través de las definiciones, las clasificaciones, los modelos o las demostraciones. De modo que el espacio nosológico se nos dará en la teoría del cierre como un complejo espacio tridimensional de 3 ejes y al menos 9 sectores o figuras, en el que se organizará todo ese conjunto de partes materiales y formales en su plano analítico. Un cuerpo de las ciencias que en su plano sintético se configura en los principios y los modos nosológicos. Así, analíticamente habría que distinguir en el eje sintáctico, el semántico y el pragmático, con sus figuras o sectores correspondientes como producto de la combinación entre sujetos, objetos y signos. De modo que una ciencia puede ser entendida como un cuerpo institucional constituido por multiplicidad de términos objetuales y subjetuales distribuidos en clases distintas. Además, estos términos se darán físicamente y fenoménicamente percibidos y operados. Operaciones que nos llevarán a relaciones de diverso tipo, de identidad, de analogía, continuidad, contigüidad, algunas de las cuales ya han sido prefiguradas por las operaciones técnicas previas y otras serán construidas posteriormente sobre las anteriores por la combinación y recombinación operatoria con los términos. Una combinación y recombinación que llevan a cabo los sujetos nosológicos, en torno a los cuales se estructura el eje pragmático del espacio nosológico, un eje el pragmático, que a pesar de lo que pueda parecer por girar en torno a los sujetos nosológicos, no es un eje superfluo ni es contradictorio con la necesaria neutralización de las operaciones que la teoría del cierre estipula para las verdades científicas. Y ello por el propio principio operatorio de toda ciencia, puesto que toda ciencia, por ser operatoria y socioculturalmente implantada, es también autológica, dialógica y normativa. Las normas son internas al campo científico, ya que toda praxis implica normas. Desde la teoría del cierre no tiene sentido entonces la distinción entre ciencias descriptivas y ciencias prescriptivas, porque toda descripción es ya una construcción y toda ciencia es ya de por sí prescriptiva o normativa por ser operatoria. Todas estas consideraciones nos llevan a desbordar la división entre sujeto y objeto, que sería más propio de la epistemología, y entonces entendemos que una ciencia comenzará a ser tal cuando consiga neutralizar las operaciones de los sujetos nosológicos, estableciendo relaciones o estructuras esenciales, las verdades. Decimos que se cierra una categoría científica cuando estos teoremas, regidos por los principios nosológicos que cada categoría produce en su construcción, se entretejen entre sí, segregando otros principios fuera del campo. Unos principios que serán sintácticos y pragmáticos en tanto en cuanto referidos al eje semántico. De modo que, inversamente a la tesis aristotélica tradicional, que dice que hay tantas ciencias como categorías, desde la teoría del cierre sostenemos lo contrario, que hay tantas categorías como ciencias, porque es precisamente el cierre de una ciencia lo que estructura una categoría determinada y no al revés. Por otra parte, dichas estructuras esenciales, que resultan de la neutralización operatoria, se darán en función de los contextos determinantes, pertenecientes a la categoría, cabiendo por ello la posibilidad de distinguir distintas franjas de verdad. Una neutralización o eliminación de las operaciones nosológicas que no se produce porque dicha verdad sea algo a priori, previo o independiente a las operaciones realizadas, sino todo lo contrario. La neutralización es posible por la pluralidad de operaciones, por su abundancia, por las distintas vías operatorias existentes, aunque finitas, que convergen en los mismos resultados, de ahí que la identidad sea sintética. De modo que aquí neutralización estaría equivaliendo a intercambiabilidad, reciprocidad, correlación de unos cursos operatorios u otros para alcanzar el teorema. Por eso las ciencias son construcciones operatorias que se agotarían o desaparecerían si eliminásemos los tejidos conjuntivos de las operaciones referentes a las subjetividades de los sujetos nosológicos. Y hasta aquí sobre la idea de ciencia, no abundo más. Y ahora vamos a tratar sobre la segunda parte del sintagma, española o España,
del cual podemos distinguir dos sentidos o acepciones. Un sentido que sería española en un sentido global, y en este sentido global, española refiere a España, esto es decir, a la sociedad política, a un Estado, aunque siendo un Estado hay que determinar sus parámetros, y bueno, aquí solo se puede hacer un pequeño bosquejo, pero bueno, desde el materialismo filosófico consideramos que el Estado o las sociedades políticas surgen como producto de la confluencia de varias sociedades previas, de tal modo que una de ellas acaba imponiéndose a las demás y por anamorfosis es capaz de reorganizar al resto de sociedades, con el fin de mantener recurrentemente la autarquía del Estado. Así el poder político no será ejercido por un mandato directo o bajo amenaza física, sino que se realizará por una cadena de mando en la que el poder etológico se transforma por la anamorfosis en poder político. A su vez, dicho Estado deberá contar con una parte de sus miembros encargados de estructurar las relaciones con otros Estados, así como de mantener o acrecentar las fronteras del mismo, la capa cortical. Por ello, desde este sentido y desde la filosofía política del materialismo, al hablar del Estado se hace obligada siempre la referencia a un territorio determinado, a una estructura administrativa y política, pero también a un arte, una cultura, una ciencia, etc. Siempre debe tenerse en cuenta además la historicidad de estos elementos que componen la sociedad política de referencia. Esto respecto al primer sentido, pero el segundo sentido es española en un sentido lingüístico. Entonces aquí española sería en un sentido, digamos, más restringido, porque ahora nos estamos refiriendo a la lengua española, por lo que no podría reducirse esta lengua al castellano, que tendríamos que entenderlo como el español que se habla en Castilla, o el español hablado según el idiolecto español, castellano. Y es que el español, como lengua moderna y universal, como lengua compañera del imperio, es un idioma que incorpora distintas variedades lingüísticas o idiolectos, que sin embargo no imposibilitan el entendimiento entre, por ejemplo, mexicanos o ecuatorianos y valencianos o vascos. Pues bien, si cruzamos estas dos acepciones del término española con las 4 acepciones antes mencionadas de ciencia, obtenemos la segunda tabla que tenemos aquí, que es también una tabla clasificatoria, que nos permite dilucidar en función de estos criterios qué idea de ciencia española es posible distinguir. Tenemos así una tabla con 8 acepciones posibles, que aunque tienen un carácter ideal, porque nunca se van a dar de forma pura, digamos, es necesario ofrecerlas si queremos adoptar una postura genuinamente filosófica, esto es crítica. Y es que si nos inclinamos por alguna de las opciones antes que por las otras, que en nuestro caso va a ser la opción 3, resulta necesario y además ventajoso tener presente las otras opciones para determinar mejor los límites y las posibilidades de cada opción. Además, así seremos capaces de determinar la fuerza o fecundidad de la idea de ciencia española propuesta aquí, en la medida en que sea capaz de reducir o envolver a las demás ideas. Así tenemos 8 ideas. La primera de ellas, la ciencia española en sentido global como saber hacer. Esta idea entendería que la ciencia española es aquella ciencia producida en el contexto español, del Estado español, de España, a través de las instituciones científicas, pero de suerte que la ciencia quedaría reducida a saberes prácticos o técnicos. Por ejemplo, con las técnicas españolas de construcción de navíos. La segunda idea sería la ciencia española en sentido global como sistema de proposiciones. De nuevo, sería la ciencia producida en el contexto español, a través de las instituciones españolas, pero de manera que la ciencia se resolvería en sistemas doctrinales y su verdad, por ejemplo, residiría pues, en la coherencia. Y un ejemplo podría ser la teología española, en la medida que adoptemos una postura de mí que entienda que la teología pueda ser una ciencia. La tercera opción, ciencia española en sentido global como ciencia categorial estricta, de nuevo sería la ciencia producida en el contexto español a través de las instituciones españolas, pero de tal forma que una vez dado esto, los resultados nosológicos alfa 1 a los que se llegase constructivamente segregarían o rebasarían ese contexto institucional previo. La cuarta idea sería la ciencia española en sentido global como ciencia categorial ampliada, y de nuevo entendemos que es la ciencia hecha en el contexto español, sobre todo a través de las instituciones españolas, pero de modo que en ningún momento se podría rebasar ese contexto institucional sin, digamos, entrar en riesgo de que estas ciencias dejaran de ser propiamente esas ciencias. Y como ejemplo podríamos poner pues, la economía española.
La quinta idea sería la ciencia española en sentido lingüístico como saber hacer. Ahora tendremos de nuevo la ciencia hecha en el contexto español, pero ya no a través de las instituciones españolas, sino a través de la lengua española. De tal modo que esto se resolvería en un saber práctico o técnico y, por ejemplo, esta idea la estarían manejando aquellos que entienden que la tradición oratoria española, por ejemplo, de la poesía española, puede entenderse como parte de la ciencia española. La sexta idea sería la ciencia española en sentido lingüístico como sistema de proposiciones, de nuevo la ciencia realizada en el contexto español a través de la lengua española, de tal modo que estas se resuelven sistemas de proposiciones doctrinales. Y, por ejemplo, cuando se entiende que la filosofía escolástica española hecha en español es parte de la ciencia española. Séptimo, la ciencia española en sentido lingüístico como ciencia categorial estricta. Según esta idea, la ciencia española la tendríamos que entender en el contexto español hecha a través de la lengua española, pero de modo que aquí esta idea resolvería la ciencia española como la ciencia escrita en español, por lo que sería tendría un alcance más limitado y, por ejemplo, en este caso se estaría hablando de ciencia española cuando se habla de la ciencia, por ejemplo, contenida en un tratado de química en español, por ejemplo. Y, por último, la ciencia española en sentido lingüístico como ciencia categorial ampliada, de nuevo la ciencia en un contexto español a través de la lengua española, pero en ningún momento se rebasa el contexto dado por la lengua española, contextos fenoménicos o betaoperatorios, a no ser que, o sea, sin riesgo de dejar de seguir tales ciencias, y, por ejemplo, la gramática española. A nuestro juicio debemos entender por ciencia española la idea comprendida en la opción 3, es decir, aquella ciencia categorial estricta en sentido global, producida en el Estado español, por tanto en su territorio, y a través de las instituciones científicas, independientemente del país de procedencia del científico o del equipo científico en cuestión. Y esto, por supuesto, a lo largo de su historia, a lo largo de la ampliación y reducción del territorio bajo soberanía española, desde el inicio de España hasta hoy. Por eso el imperio, el Estado y la idea de España juegan un papel fundamental aquí. Así podremos considerar como ciencia española no solo a la ciencia realizada en el territorio de la península ibérica, las plazas e islas adyacentes, aunque este pueda ser o no su principal foco, sino que también debemos incluir a la ciencia realizada durante todo el periodo imperial en todas sus provincias, en todos los territorios bajo soberanía del Estado español, tanto en Flandes como en Nápoles o en Sicilia, tanto en el Virreinato del Perú como en Filipinas. Pues todos estos territorios eran partes integrantes del Imperio Español, eran partes de España, igual que lo eran la España actual. Tan súbditos de la monarquía hispánica o tan españoles eran unos como otros. Y como quedó bien reflejado en la Constitución de 1812, tan españoles eran los ciudadanos habitantes bajo la soberanía española, en el hemisferio norte como en el sur. Porque la nacionalidad de la que hablamos no es una nacionalidad digamos, étnica o lingüística o biológica, sino que es una nacionalidad dada a escala político-jurídica, a escala de las sociedades políticas. Y como, digamos, muestra de que esto que estamos diciendo no es solo una reconstrucción ética que hago, y para que no se diga que, bueno, que estamos recurriendo a un texto que ya incorpora la idea de nación política, como es la Constitución de Cádiz, he traído otro ejemplo para ver que también EMIC de alguna manera se está viendo de la misma manera, y ese texto es la Carta de Organización de la Cofradía de la Santísima Resurrección en Roma, instituida en 1580 y conocida para más Inri como la Cofradía de la Nación Española. En dicha cofradía no podían entrar nadie que no fuera español, por lo que se hizo necesario definir qué era ser español, así que en uno de sus primeros artículos respondieron así: que siendo esta cofradía propia de la nación española, es necesario que el que hubiere de ser admitido a ella sea español y no de otra nación, la cual cualidad de ser español se entiende tener para el dicho efecto tanto el que fuere de la corona de Castilla como de la corona de Aragón, y del reino de Portugal y de las islas de Mallorca, Menorca, Cerdeña e islas y tierra firme de entrambas Indias, sin ninguna distinción de edad, ni de sexo, ni de estado. Y bueno, esto no lo explicita porque para quien lo escribe es, digamos, sobreentendido, pero tanto Nápoles como Sicilia pertenecían a la corona de Aragón y tanto Flandes como Filipinas pertenecían a la corona de Castilla, y por tanto todos a España. En esta cofradía tienen claro que la cualidad de ser español es ser súbdito imperial español,
que España comprende todos los territorios bajo su soberanía, que no eran pocos. Vemos pues la importancia de la idea de imperio para entender a España y su historia. Por mucho que se hable de reinos, virreinatos, capitanías, condados, provincias, plazas, etc., todos estos territorios son España, todos forman una unidad histórica, política, social y cultural. Lo cual no tiene nada de raro desde la perspectiva de la ontología materialista, donde toda unidad no metafísica es una multiplicidad de partes materiales y formales. Por ello resulta erróneo hablar de una posesión colonial por parte de España o una presencia de España en territorios coloniales, porque estos territorios eran ya España. España se organizaba territorialmente en capitanías, provincias o virreinatos, pero no en colonias. Así pues, una vez aclarados estos puntos referentes a la extensión de España y por tanto a la extensión de la idea de ciencia española, nos puede saltar una duda, que es por qué el criterio por el que yo opto son las instituciones científicas dadas en el contexto español, de España, y no, por ejemplo, a través de la lengua. La verdad es que la lengua, hay que reconocer que es algo primordial para las ciencias, como en tantos otros aspectos, y el español es una lengua universal importantísima, pero para hablar de ciencia española este criterio no nos sirve, entre otras cosas porque las ciencias no pueden reducirse al lenguaje. Las ciencias, digamos que no caben en un lenguaje, aunque requiera de estos, y tampoco pueden reducirse a hermenéutica. Porque las ciencias son construcciones racionales, operatorias, sistemáticas, objetivas, categoriales y universales. Por ello resulta absurdo por ejemplo, decir que la ciencia es una representación de formas simbólicas, como diría, por ejemplo, Cassirer. También resulta erróneo estudiar las ciencias centrándose solo en el lenguaje o en las teorías científicas, sin que esto suponga un demérito a las teorías científicas, porque son también cruciales. Pues lo decimos sin perjuicio de admitir a su vez que las ciencias requieren de un cronotopo, esto es, de un tiempo y un espacio determinado y muy preciso en cuanto a realidades institucionales y en cuanto a esencias procesuales. De ahí que las instituciones desde las que se hagan las ciencias sean centrales para las mismas. Y el lenguaje español, desde nuestros criterios, deberemos entenderlo como una institución más de la ciencia española, importantísima sin duda, pero no como el criterio definitorio de la misma. Y es que además en lo tocante a la ciencia española, no toda la ciencia española, ni tampoco, por ejemplo, toda la filosofía española, ha sido hecha en lenguaje español, sino que también lo fue en latín como en el resto de Europa. Por lo que si utilizásemos el criterio de la lengua, estaríamos dejando fuera de nuestro asunto pues, muchas obras científicas y estaríamos además incurriendo en reduccionismo lingüístico o sociológico en la medida en que todo lenguaje es social, obviando multitud de partes del espacio nosológico. Esto que digo yo aquí tampoco es una novedad radical porque, por ejemplo, podemos verlo ejercido por el químico español Pedro Gutiérrez Bueno, cuando en 1788 traduce el método de la nueva nomenclatura química, publicado en 1787 en Francia por Lavoisier y otros químicos, que esto sería un ejemplo más del retraso científico español, que nada más que tardó un año en traducir la nomenclatura química. Y bueno, en esta traducción, el químico español, pues en los comentarios previos, dirá que no ha adaptado siempre las voces de manera que no suenen extrañas o disonantes para un oído español, y si no lo ha hecho es porque tampoco estaba en el ánimo de los autores franceses configurar este modo de nombrar las sustancias químicas simplemente por añadir voces al francés. Y cito, sino para mejorar y reformar el lenguaje de la química, y hacerle por este medio común a todos los países y facilitar la comunicación de los trabajos de los profesores y aficionados a esta utilísima ciencia. Fin de la cita. De modo que la nueva nomenclatura química no es una nueva nomenclatura para añadir voces al francés o al español, sino para reformar el lenguaje de la química, haciéndolo común a todos los países. Son voces de la categoría química, no voces del francés o del español que después se emplean en la química. La química da nuevas voces a los lenguajes porque da nuevas realidades. De nuevo aparece el hiperrealismo. Porque las nuevas sustancias químicas no son meramente nuevas palabras o palabras ya existentes que se entienden de otro modo, sino nuevos estromas, nuevas realidades mundanas de May, dadas a partir del cierre de la química. Y es que el que sea precisamente a través de las instituciones de variado tipo, como podamos hablar de ciencia española, nos lleva ya, por ejemplo, a descartar hipótesis como las que atribuyen la posibilidad de hablar de ciencia o de ciencia española, recurriendo a un cierto estilo de hacer ciencia, por ejemplo, o a algún metafísico carácter nacional,
Además tiene la virtud de situarnos en situaciones muy concretas, en unos cronotopos muy precisos, pues que si las ciencias cuentan con diversos ejes y figuras que incluyen tanto elementos subjetuales como objetuales, fijar la atención en el hecho de que los procesos nosológicos se hayan realizado a partir de unas instituciones y no de otras, pues ya nos permite una precisión mucho mayor a la hora de entender y analizar los descubrimientos científicos o la historia de dichos descubrimientos. Saber por qué en dicho momento, lugar e instituciones y no otras nos permite saber con precisión cuáles son las condiciones o determinaciones materiales, pues históricas, sociales, psicológicas, políticas, económicas, etcétera, que han permitido o llevado a tal o cual teorema, que como tal, una vez demostrado, rebasa su cronotopo, rebasa su génesis en su estructura abstracta y suprasubjetiva y suprasocial, pero no por ello su génesis es indiferente o es despreciable. No podemos olvidar que las identidades sintéticas sistemáticas se dan siempre en el ámbito de al menos un contexto determinante, y por tanto a escala quirúrgica, a escala de las operaciones con referenciales fisicalistas. Las relaciones esenciales terciogenéricas no son, pues, absolutamente independientes de los sujetos operatorios y los contextos institucionales de los mismos, incluso una vez segregadas las operaciones. Por tanto, si nos decantamos por el criterio de las instituciones científicas españolas dadas en el Estado español, no es porque consideremos el español como una lengua sin capacidad científica, sino todo lo contrario, sino porque el español sería otra de tantas instituciones que participarían en lo que llamamos ciencia española, por más importante que ésta sea, que no se niega. Fijarse solo en el lenguaje es reducir los complejos institucionales morfodinámicos que son las ciencias a uno de ellos. Es en definitiva anegar el género en la especie. Y otra razón no menos importante que las anteriores, y además relacionada con ellas, es que consideramos fundamental para entender la ciencia española y su historia atender a su estrecha relación con el Imperio español o cuando éste se transforme a inicios del siglo XIX con el Estado Nacional Español. Sin su entretejimiento con los planes y programas del Imperio o del Estado, hablar de ciencia española no tiene sentido. Esta escala estatal, política, introduce cuestiones de gran relevancia para la ciencia española y su conocimiento histórico, como es la cuestión del secretismo, ya que fueron muchas las publicaciones científicas españolas que se mantuvieron en secreto para que otros estados enemigos pues, no las aprovecharan contra el Imperio. Y ese secretismo y el espionaje científico y económico del que se intenta proteger no se explica si no introducimos la escala política. Esta escala política también ayudaría a explicar que España destacase en diversas ciencias y disciplinas necesarias para el comercio, la navegación, la medicina, la agricultura, la minería, la arquitectura, la guerra, etc. Y es que debemos tener siempre presente que el Imperio español no podría haber existido, dada su tremenda envergadura transoceánica transcontinental, sin la posesión y el desarrollo de las técnicas, ciencias, tecnologías e ingenierías adecuadas, pues como las empleadas para la fortificación, la construcción de armas, embalses, caminos, presas, máquinas de asedio, puentes, regadíos, rutas comerciales, extracción y purificación de metales, etc. Sin ello, un imperio como el español habría sido inconcebible e insostenible durante siglos. Y tan solo con que pensemos en las necesidades de comunicación, alimentación, defensa, salubridad o construcción de las ciudades, o tan solo con que pensemos en las necesidades bélicas o en las necesidades geográficas y comerciales de un imperio como el español, ya deberíamos como mínimo poner en duda que en España, la España europea, la España americana y la España asiática, estuvieran ausentes las ciencias y las tecnologías necesarias. Estas consideraciones nos dan pie para hablar de un principio pragmático que guiaría o impelería la investigación científica, aunque los resultados de ello, las identidades sintéticas, no se pueden reducir nunca a esas determinaciones pragmáticas. De modo que podríamos hablar de un principio pragmático de influencia orientativa, algo que algunos historiadores perciben como algo, digamos, negativo, como por ejemplo José Manuel Sánchez de Ron, que en su último libro, El país de los sueños perdidos, Historia de la ciencia en España, en la página 160 dice, por ejemplo, el hallazgo del wolframio se debió o se vio favorecido en buena parte por el hecho de que existía un contexto tecnoeconómico en el que se insertaba el trabajo de los Eluyer, se está refiriendo a los hermanos Eluyer. No debe sorprender en consecuencia que el gobierno español terminase dirigiendo sus carreras a América, donde la minería constituía materia de Estado. Fin de la cita. Y es que bueno, la intervención de los hermanos Eluyer pues, fue fundamental para introducir la nueva tecnología del refinamiento de la plata.
Esto, al parecer de Sánchez Ron, se habría desviado a los hermanos Elújar de una carrera independiente de ciencia teórica. Pero bueno, al margen del teoreticismo de este historiador, diremos que el principio pragmático de influencia orientativa del que hablamos no es unidireccional, no es, por decirlo así, únicamente descendente, sino que se da también, bueno, no se da solo del contexto, digamos, del gobierno, del contexto sociopolítico de los científicos e ingenieros, sino que también estos a su vez influyen fuertemente en ocasiones en los propios planes y programas estatales, introduciendo cambios en la propia estructura socioeconómica del Estado. Esto es algo que ya, por ejemplo, subrayó Lino Camprubí en su libro de los ingenieros de Franco, pero bueno, pueden ponerse otros muchos ejemplos, como pueden ser las múltiples expediciones científicas, que muchas partieron de iniciativa particular, o las sociedades patrióticas o sociedades económicas de amigos del país. Es en el contexto de este principio pragmático de influencia orientativa cómo podemos ajustar las razones por las que entender la fundación de múltiples instituciones científicas, como por ejemplo la Academia de Matemáticas de Madrid, que Felipe II manda construir para la formación matemática de científicos e ingenieros que den respuesta a las necesidades náuticas, bélicas o económicas del imperio. Y lo mismo podríamos decir de tantas otras academias y laboratorios, como puede ser la Real Sociedad de Medicina y otras Ciencias de Sevilla, el Real Jardín Botánico, el Real Seminario de Minería de Nueva España, donde el químico Andrés Manuel del Río descubriría el vanadio en 1801. El Imperio Español, pues, impulsó durante siglos el estudio de múltiples ciencias, y no por amor al saber, o por el gusto al desarrollo teórico, o por conocer la naturaleza, o por otras justificaciones idealistas o metafísicas, sino por la multiplicidad de necesidades históricas que tenía como imperio, igual que otros estados enemigos. Y es que a la hora de hablar de las ciencias es importantísimo no desconectar los procesos de construcción nosológica de las condiciones materiales de existencia en los que dichos procesos de construcción se dan, ni los contextos estructurales de justificación de los contextos genéticos de descubrimiento. Una no desconexión que no significa o que no implica la reducción de dichos contextos estructurales de justificación a los contextos genéticos de descubrimiento. Digámoslo de otro modo, las ciencias están políticamente implantadas. Por eso esa no desconexión significa que, a pesar del carácter terciogenérico de los teoremas, tampoco podemos llegar al olvido de los contextos de génesis, ya que los teoremas son las partes formales mínimas de las ciencias, pero no todas las partes de los cuerpos institucionales de las ciencias. Las ciencias, las tecnologías y los estados e imperios van de la mano. De ahí que tampoco el plano de la historia de las ciencias pueda separarse del plano de la historia de las sociedades políticas. Por eso, a la hora de enfrentar las negrolegendarias acusaciones de incapacidad para las ciencias en España, algo que se da en el contexto de las polémicas de la ciencia española, la estrategia adecuada, a mi juicio, no debería ser tratar de contraponer punto por punto cada acusación con figuras y logros de las ciencias y las letras españolas, incluso aunque esto pudiera hacerse. Lo más efectivo será dinamitar los débiles cimientos metafísicos e ideológicos de tales acusaciones, aunque no por ello son menos persistentes. Es aquí donde podríamos encontrar la clave a ciertas disquisiciones sobre los cursos históricos de España, así como de su filosofía, su ciencia, su literatura, etc. Y aquí estaría la clave también de preguntas tales como ¿por qué España no ha tenido grandes genios como un Newton o un Galileo o un Darwin? Ante una pregunta semejante, la respuesta, antes que una lista de importantes científicos españoles, como haría por ejemplo Menéndez Pelayo, debe ser una trituración de la noción metafísica de genio, indicando que no ha habido un solo teorema científico a lo largo de la historia que haya sido producto de la cogitación de un solo y prometeico hombre, o de un genio, que sin esa gran invención, teoría o descubrimiento, como si esa gran invención o teoría o descubrimiento hubiera brotado de las prodigiosas entendederas de un individuo extraordinario al que se debiese más que a la humanidad entera, como diría Kant de Newton. Todo teorema científico es producto de la confluencia de diversos cursos nosológicos previos, y por tanto engranados en tradiciones científicas y por supuesto en el propio presente en el que el sujeto nosológico trabaja. Otro punto de ataque es la conocida acusación del atraso científico español, algo que tendría que rebatirse no ya solo haciendo la historia de los múltiples logros científicos que se han dado en suelo español, aunque se pudiera, sino señalando el absurdo filosófico de concebir una marcha única y global de la historia de la ciencia o de la historia en general, cuando lo crucial sería tratar de ese supuesto retraso en función de unos parámetros concretos,
estudiando la presencia o la ausencia en España de ciertas instituciones que en un momento u otro, y respecto a unas naciones u otras, pondrían a España en situación de desventaja, de atraso o en ventaja. Solo es en referencia a esta dialéctica entre Estados y entre instituciones como es posible situar adecuadamente la cuestión del atraso o del adelanto científico español. Por eso es también esencial en este aspecto la perspectiva institucional y pragmática que adoptamos ante la idea de ciencia española. Una perspectiva que no nos puede hacer olvidar que las ciencias no se pueden reducir al contexto institucional y pragmático en el que se produce, al menos en sus resultados apodícticos que trascienden su génesis cultural y natural. Por eso nuestra propuesta es entender que el sintagma ciencia española tiene sentido si se entiende como la ciencia producida y financiada por el Estado español a través de sus instituciones científicas en todas las épocas. O por decirlo de otra forma, que pueda hablarse así de ciencia en referencia a una nación en su momento pragmático, institucional y político, un momento el cual, repito, para constituirse en ciencia tal y como nosotros la entendemos, para cerrar categorialmente y alcanzar el plano alfa 1, las propias ciencias deben segregar o neutralizar, desplazando de sus cuerpos y teoremas todos aquellos componentes no nosológicamente relevantes, siendo así las propias prácticas científicas, por sus resultados abstractos, las que determinarán los criterios de lo que es nosológicamente relevante y de lo que no, o de lo que queda segregado y lo que no. Sin embargo, esto no implica que ese momento pragmático institucional, es decir, el momento en el que el Estado o las sociedades de referencia entran en juego, sea superfluo o algo que no se debe tener en consideración. Más bien lo contrario, implica que hacer, por ejemplo, historia de la ciencia española es hacer historia de la ciencia siempre teniendo en cuenta que tanto la historia no noseológica o externa como la historia noseológica o interna son inseparables, aunque sí distinguibles. Y es que cuando decimos instituciones científicas no nos estamos refiriendo, por ejemplo, tan solo a academias científicas, sino que además de ello nos estamos refiriendo a todo tipo de instrumentos, técnicas, laboratorios, tecnologías, protocolos, en fin, contextos determinantes y determinados, junto con planes y programas que también pertenecen al cuerpo de las ciencias, porque sin ello no se entienden las ciencias modernas. Y esta tesis quizá no sea algo de una novedad muy radical, pero al menos tiene una virtualidad crítica doble. Por un lado, permite constatar críticamente que hablar de ciencia española no carece de sentido, y aunque quizá hablar de ciencia en España pudiera ser más preciso o acertado, este sintagma tiene ya una raigambre de la que no podemos olvidarnos. Pero por otro lado, la formulación propuesta permite al mismo tiempo evitar cualquier reducción sociológica, cultural o política de las ciencias. Y además encontramos que esta cuestión de la idea de ciencia española nos revela la necesidad de aplicar un análisis nosológico de la idea a la par que un análisis institucional, es decir, que hace intervenir tanto el espacio nosológico como el espacio antropológico. Y podríamos decir aún más cosas, porque si nos quedásemos en esto, no precisaríamos qué instituciones es posible abordar en los análisis concretos. De modo que si hacemos intervenir el espacio antropológico, podemos dar cuenta de los sociofactos, trazos, artefactos y nematologías presentes en la ciencia española. Así, por ejemplo, hablar de ciencia española en el siglo XVIII, sería hablar de la ciencia hecha a través de las instituciones científicas españolas, constituidas por los trazos, sociofactos, artefactos y nematologías, que tendrían una influencia isológica y sinalógica, es decir, conformadora, ostativa y directiva, y estarían incardinadas diaméricamente con los planes y programas del Imperio Español en el siglo XVIII, siempre teniendo en cuenta que en dicha ciencia, en sus resultados esenciales, una vez justificados, se evacuarán, rebasarán, reabsorberán o neutralizarán esos contextos institucionales de partida. Y esto, da una riqueza al análisis que yo no encuentro en otras teorías. Y además nos permite dejar claro que los sujetos nosológicos actúan siempre estando inmersos formal y materialmente en un medio sociocultural dado, en un estado del mundo heredado. Pero podemos determinar todavía con mayor precisión las instituciones que hay que tener en cuenta para hablar de ciencia española si hacemos intervenir el arsenal conceptual del espacio nosológico, sobre todo en lo que respecta a su parte analítica, que nos permite distinguir diversas figuras y tres ejes. Y entre estas figuras encontramos 9 figuras lineales, 27 figuras planas, que es producto de 2 figuras lineales, y otras 27 figuras estereográficas, producto del cruce de 3 figuras lineales. Esto nos da un total de 63 figuras,
Y desde este conjunto de figuras podemos determinar aquellas instituciones científicas enmarcadas por el Estado español a lo largo de su historia que serían científicamente relevantes. Pero bueno, como sería demasiado farragoso y largo analizar cada figura, he traído como ejemplo las figuras estereográficas dadas desde la perspectiva de los dialogismos, es decir, aquellas figuras que obtenemos como producto de cruzar los dialogismos con las figuras de los ejes sintáctico y semántico. Con estas figuras nos introducimos de lleno en los componentes sociales y culturales de las ciencias, lo cual, sin perjuicio de su relevancia nosiológica, hará inevitable una referencia continua a los marcos institucionales en los que dichas figuras se dan, uno de los cuales es el marco dado por el Estado español, por España. Así pues, cuando los dialogismos se determinan sintácticamente como términos, pero semánticamente como referenciales, con lo que nos encontramos es con los equipos de investigación. Los equipos de investigación serían, por tanto, instituciones propias de los dialogismos en tanto términos referenciales. Pero no solo, sino también tendríamos que tener en cuenta los modos de comunicación que existen tanto internamente a dichos equipos como entre equipos. Desde esta figura pues, podemos encontrar múltiples ejemplos de la ciencia española. Tantos como equipos de investigación podemos determinar tanto en el presente como a lo largo de la historia de la ciencia española, así como de los diversos modos de comunicación que dichos equipos tengan, como por ejemplo a través de la lengua española, en la medida en que estos sean propios del marco dado por el Estado español. En cuanto a los dialogismos, cuando se determinan como términos sintácticamente y como fenómenos semánticamente, tendremos distintas instituciones. Una de ellas pueden ser los idola teatri, aquellos dogmas, creencias o postulados heredados en el marco científico español, que afectan tanto a los científicos individualmente como a los equipos. También en esta figura de los dialogismos como términos fenoménicos se nos muestra en las escuelas científicas, muy comunes en las denominadas ciencias humanas y etológicas y también en filosofía, pero que también se dan en las ciencias positivas y suelen conformarse habitualmente debido al prestigio alcanzado por un científico o un equipo de científicos o sencillamente por un enfoque metodológico característico. Y por citar algún ejemplo en España, pues podríamos citar la Escuela de Salamanca o la Escuela de Ramón y Cajal. Por último, hablaremos de los dialogismos cuando se determinan como términos, cuando estos a su vez se determinan como esencias. Y entonces, respecto a estas figuras, deberemos hablar de aquellas organizaciones institucionales en las que se realiza realmente ciencia. Es decir, cuando los dialogismos se determinan como términos esenciales, no nos encontramos con simple divulgación científica, ni con instituciones en las que se traten o discutan asuntos científicos, exclusivamente, como puede ser un club de aficionados a la ciencia, por ejemplo, o una charla en el Ateneo de Madrid, sino que debemos fijarnos más bien en instituciones como el Real Jardín Botánico o el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, es decir, organizaciones donde se llevan a cabo demostraciones, experimentaciones y teorizaciones científicas realmente efectivas. Pero los dialogismos no se determinan sintácticamente solo como términos, también lo hacen como operaciones. Operaciones sintácticas que se pueden determinar a su vez como referenciales. De modo que tenemos las figuras de los dialogismos como operaciones referenciales, lo que nos remite a las operaciones concretas de los grupos científicos que serán relevantes para la ciencia española cuando dichas operaciones nosológicas sean llevadas a cabo por grupos científicos españoles. O en general podríamos hablar de la figura de los modos de proceder, de las metodologías de investigación de los científicos o grupos de investigación, que serán relevantes para la ciencia española pues cuando estas metodologías científicas hayan sido desarrolladas en el contexto institucional español. Sin embargo, cuando los dialogismos se determinan sintácticamente como operaciones y semánticamente como fenómenos, con lo que nos encontramos es con las diferentes dialécticas entre científicos y entre equipos científicos. Dialécticas que no se desarrollarán solo al modo de polémicas entre científicos o equipos, sino también que pueden desarrollarse como colaboración o como competición. Y también esto puede llevarnos a fijarnos en las diferencias metodológicas entre científicos o escuelas. El análisis de esta figura de los dialogismos en tanto operaciones fenoménicas en el contexto español pues puede darnos múltiples ejemplos de la ciencia española. Pero los dialogismos determinados sintácticamente como operaciones también pueden hacerlo al mismo tiempo semánticamente como esencias. Respecto a esta figura nosológica nos encontraremos instituciones tales como las publicaciones científicas, las cuales podemos considerar como españolas cuando sean hechas o bien en revistas o libros en España, o bien cuando sean producto de investigaciones llevadas a cabo en España, aunque sean publicadas en
en publicaciones extranjeras, pues por cuestión de prestigio o de mayor difusión o lo que sea. También debemos incluir en esta figura los manuales y publicaciones divulgativas, en tanto estos expongan los resultados esenciales de las operaciones nosológicas. Esto último es muy relevante para algunas de las figuras que voy a decir a continuación, ya que entre las figuras nosológicas de los dialogismos, las que intervienen en los procesos educativos son muy importantes, y no solo para la recursividad de las ciencias, sino para su propia estructura. Y es que cuando los dialogismos se determinan como relaciones sintácticamente y como referenciales semánticamente, nos situamos ante los momentos de la enseñanza y del aprendizaje, así como ante los momentos del preguntar y el discutir acerca de cuestiones científicas. Respecto a esta figura nosológica, como se comprenderá, podemos encontrar múltiples ejemplos institucionales en la ciencia española, desde las facultades de ciencias de diversas universidades españolas a los diversos institutos especializados, los dispositivos de becas de estudios, así como otras instituciones para la divulgación y discusión científica. Emparentados con estas figuras pragmáticas están los dialogismos, en tanto determinados sintácticamente como relaciones y semánticamente como fenómenos. Es decir, en tanto cuando los dialogismos se determinan como relaciones fenoménicas. Respecto a esta figura tenemos las mutuas representaciones que tienen aquellos que enseñan y aprenden, así como aquellos que preguntan y discuten, que pueden ser los mismos que enseñan y aprenden. Estas percepciones fenoménicas mutuas o representaciones tienen un efecto pragmático importante, al menos en la medida en que pueden influir, por ejemplo, a la hora de la elección de los componentes de un equipo científico o a la hora de otorgar un premio. Y por último hablaremos de los dialogismos cuando estos se determinan sintácticamente como relaciones y semánticamente como esencia. Estos son los dialogismos cuando se dan como relaciones esenciales. En estas figuras lo que encontramos es el resultado efectivo de las relaciones, cuando los dialogismos desembocan en relaciones esenciales, lo cual hace esta figura pragmática muy relevante nosológicamente, pero nos acaba sacando del contexto institucional susceptible de ser adjetivado como español. Por eso los dialogismos como relaciones esenciales solo podrán ser considerados como figuras de la ciencia española cuando se consideren las relaciones dialógicas en el marco español que han desembocado en alguna relación esencial científica, pero no en lo que respecta a la relación esencial misma, es decir, en los contenidos del teorema científico. Podemos observar con esto la importancia que tiene especificar las figuras nosológicas que es pertinente abordar a la hora de entender y estudiar lo que denominamos ciencia española. Pero esto no nos impedirá resaltar asimismo la importancia del análisis institucional de las ciencias, que nos hace entender a estas como una suerte de familia de instituciones. Por tanto, deberemos también practicar un enfoque histórico-institucional, desde el espacio antropológico, sobre los contenidos institucionales del espacio nosológico, en la medida en que los contenidos de dicho espacio pueden ser considerados como instituciones. Punto fundamental para la idea de ciencia española cuando hablamos precisamente de las instituciones nosológicamente relevantes dadas en el marco del Estado español a lo largo de su historia. Además, la cuestión histórica no es solo una cuestión de metodología de análisis y no es solo cuestión de la necesidad de tener en cuenta la temporalidad de las instituciones, sus órdenes de aparición, de funcionamiento, de valoración, etc., sino que además es importante porque el entendimiento de las ciencias como instituciones es desde hace por lo menos un par de siglos algo muchísimo más evidente o innegable, hasta el punto de poder ejercer a partir de ello una potente crítica a cualquier concepción de las ciencias y de la historia de las ciencias basada en la suposición de grandes genios o de espíritus de un pueblo metafísico o algo así. Por eso puede decirse que las ciencias son grandes familias de instituciones complejas que pueden diferenciarse de otras familias de instituciones también muy complejas como las artísticas, las políticas, las religiosas, etc. Eso sí, esta diferencia no supone una estanqueidad mutua ni una separación radical, sino que admite, como de hecho sucede, frecuentes interacciones, incluso osmosis institucionales entre unas familias institucionales y otras. Incluso podríamos hablar de instituciones que sería imposible concebir si no fuera por el entrecruzamiento constante entre estas familias institucionales, como puede ser las escuelas, institutos o universidades, lugares en los cuales la interacción entre estas complejas instituciones o familias de instituciones es la norma. Estas dialécticas institucionales es lo que nos permite entender la historia de las ciencias, pues en ellas es importante tener en cuenta la existencia de diferentes sociofactos, trazos y artefactos que tienen su génesis en otros ámbitos institucionales que intersectan con el científico, como los religiosos, los políticos, militares, artísticos, artesanales, filosóficos,
sin los cuales las ciencias tampoco podrían marchar, ya que las instituciones no funcionan por sí mismas ni desde una dinámica exclusivamente interna, sino en permanente dialéctica con otras instituciones. Y es solo teniendo en cuenta todo este entramado institucional e histórico como se puede entender una idea como la de ciencia española y, bueno, la idea de ciencia en general. Pero no solo eso, sino que es a partir de la teoría de las instituciones, aplicada al espacio gnoseológico, cómo se pueden entender los cambios históricos e institucionales de las ciencias en las distintas naciones, cómo se pueden entender las distintas escuelas científicas, los fracasos científicos, etc. Y todo esto, aun siendo así, tampoco debe hacernos caer en el extremo de tratar de reducir las ciencias a un mero producto cultural más. Es decir, aunque las ciencias sean complejas familias de instituciones y, por tanto, partes de las totalidades morfodinámicas de las culturas, no por eso podremos hacer de las ciencias una simple parte más del todo complejo que es la cultura. Tampoco por eso diremos que las ciencias se dan en la naturaleza, porque los núcleos de las ciencias ni forman parte de la cultura, aunque solo se desarrollen a través de instituciones culturales, ni forman parte de la naturaleza, aunque solo se desarrollen a través del concurso de diversas naturalezas. Tampoco por eso diremos que los núcleos de las ciencias, es decir, los teoremas, están situados en un cielo uránico, en una mente divina. Por otro lado, y aun suponiendo la importancia del análisis institucional de las ciencias, una prevención que debemos tomar es la de no confundir ese análisis histórico-institucional con el análisis gnoseológico. Y es que el análisis institucional o histórico-institucional intersecta continuamente con el análisis gnoseológico, pero sin confundirse con él. Asimismo, el análisis institucional de las ciencias tampoco puede confundirse con estudios etnológicos o sociológicos de las ciencias, porque, por ejemplo, la sociología de las ciencias pues, es muy interesante, pero siempre se va a mantener en una perspectiva externa respecto al núcleo de las ciencias, respecto a las verdades científicas. Un núcleo, los teoremas, al que sin embargo siempre atenderá el análisis institucional, aun partiendo del reconocimiento de la imposibilidad de reducir dicho núcleo a los componentes institucionales de las ciencias y tampoco a los componentes naturales. Porque el análisis institucional ejercita una metodología que parte desde dentro de la estructura de las ciencias. De ahí que no deba confundirse con el análisis gnoseológico de las ciencias, pero sí intersectará o confluirá con él. Una confluencia o intersección que se separa del análisis propiamente gnoseológico en el momento de subrayar los componentes institucionales de las categorías científicas, que no serán solo componentes pragmáticos, sino también componentes sintácticos, como por ejemplo los símbolos científicos o ciertos aparatos, incluso semánticos, como ciertos referenciales. El análisis gnoseológico, pues, es un análisis lógico-material, que no deja de incorporar los componentes subjetuales de las ciencias, los autologismos, dialogismos y normas en el eje pragmático, las operaciones sintácticas y los fenómenos semánticos, pero lo hace sin tener tanto en cuenta la dimensión institucional de dichos componentes subjetuales, cosa que el análisis institucional sí realiza. Y es que el análisis institucional no trata de suplantar al análisis gnoseológico y tampoco trata de diferenciarse radicalmente de él. También sería erróneo plantear un análisis histórico-institucional como que no aporta nada o aporta poco al análisis de las ciencias que puede hacer el análisis gnoseológico. Porque por lo pronto lo que el análisis institucional nos proporcionará es la posibilidad de situar en sus lugares correspondientes en el mundo a las instituciones científicas, algo en lo que puede contribuir el estudio de la ciencia española, que situará a múltiples instituciones científicas en el marco del Estado español o de España. Y esta precisión de los marcos institucionales nos evitará confusiones que nos hacen perdernos entre las brumas metafísicas que imponen ideas tales como las del genio científico o el espíritu científico de un pueblo, o la confusión de nebulosas ideológicas como la leyenda negra, uno de cuyos dogmas es el atraso científico español. Además, por si fuera poco, el enfoque institucional de las ciencias nos adentra con la mayor claridad posible en la cuestión de la racionalidad científica. Porque si entendemos que la racionalidad propiamente humana es la racionalidad institucional, la racionalidad científica, que para muchos es, digamos, el paradigma de racionalidad, podrá redefinirse a su debida escala institucional. Una redefinición que no podría hacerse ad intra, desde la mismidad de las instituciones científicas, sino que la racionalidad científica deberá redefinirse necesariamente desde la interacción o intersección dialéctica con otros conjuntos institucionales como los artísticos, los políticos, los bélicos, los religiosos, los deportivos y tantos otros.
interacciones, intersecciones o dialécticas institucionales que no borrarán la especificidad de las instituciones científicas, que serán científicas en la medida en que mantenga su vinculación con las identidades sintéticas y los cierres categoriales. La racionalidad científica institucional, pues, habrá que entenderla vinculada a las identidades sintéticas, a la verdad nuclear o interna y terciogenérica de las ciencias. Y nada más, espero no haber sido muy arduo y quedo a la espera de cualquier comentario, objeción, rectificación, lo que quieran. Vamos a ver. ¿Me vas a permitir que saquen? Bueno, Emanuel, muy bien. Enhorabuena por muchas razones, ¿no? Gracias, gracias. En primer lugar, porque con esta construcción que has hecho con estas tablas, pues nos has ofrecido de una manera muy sintética tanto la teoría del cierre categorial, y lo has expuesto con muchísima claridad, como la filosofía política en relación a España, y esto pues es de agradecer, ¿no? Entonces, antes de entrar yo en algún comentario muy en relación con lo que te he oído y que has expuesto aquí, sí que me gustaría abundar en un asunto, bueno, muy simpático. Tanto Gustavo como tú os habéis referido a la sesión maratoniana de ayer, ¿verdad? Y yo digo que en esta casa pues podemos pasar del arte a la ciencia sin solución de continuidad, ¿no? Y esto, pero es que además, tanto, no sé de quién habrá sido la idea, ¿verdad? Pero el cartel anunciador supone precisamente el puente entre el arte y la ciencia, porque es un cuadro de Sorolla. Sí, sí. Un cuadro de Sorolla, y como falleció en el 1923, pues bueno, podemos hacerle un homenaje, ¿no? Podemos hacer un homenaje. Bueno, y en ese cuadro, ahora voy a entrar a una valoración tuya que es, a mi juicio, lo más interesante de lo que nos has expuesto aquí, y es la parte final, este cruce entre las figuras. Bueno, pues ¿qué te voy a decir? Pues mira, que la primera de las figuras y aquella en la cual pues se habla de equipos de investigación y operaciones referenciales, modos de proceder, pues de alguna manera está ilustrado plásticamente con ese cuadro que habéis escogido. No sé quién de los dos se ha inclinado por él, porque es el doctor Simarro con su equipo de investigación, y en un asunto de enorme importancia, y además dándose la circunstancia de que están con los aparatos más avanzados de aquel momento para obtener tinciones con plata, ¿verdad? Con plata, para análisis, ¿verdad? Claro. Entonces, pues, bueno, pues eso, que muy acertado, muy atinado, y claro, yo estoy muy esperando que esa cantidad de figuras que has obtenido, pues lo pongas negro sobre blanco y podamos... Yo, en principio, por lo que he oído, eso suena pues a música celestial. Son muchas figuras, y yo enseguida pues he visto que algunas de ellas pues están perfectamente... Bueno, o sea que enhorabuena, y a seguir con este trabajo, porque me da la impresión a mí de que va a dar mucho, eso es. Luego has suscitado aquí muchísimos asuntos que son pues dignos de ser
Vamos a ver, sí, claro, yo me he hecho con esta monumental obra del año 20, Sánchez Ron lo ha publicado en el 2020, sí. Y realmente tiene un título completamente criticable, claro, El país de los sueños perdidos, enlaza precisamente con esa leyenda negra sobre la ciencia española, pero es que luego su texto lo desdice. Exactamente, es contradictorio. Es una contradicción absoluta, porque yo creo que es un libro de referencia que hay que tener en casa, porque él hace un recorrido de la ciencia, dice, en España, sí. Desde San Isidoro de Sevilla y Alfonso X el Sabio, pues hasta Rey Pastor y Ramón y Cajal, Enrique Moles, y entonces pues hay que tenerlo en cuenta. Y además me parece muy acertada la tipificación que has hecho de Sánchez Ron, teoreticista. ¿Por qué? Porque es orteguiano. Claro. Porque en este libro Ortega y Gasset está presente continuamente. Y entonces todos recordaremos el monumental trabajo de don Gustavo sobre Ortega y Gasset, fruto de unos encuentros, de una conferencia suya en unos encuentros, donde le dice que la idea de ciencia de Ortega y Gasset es teoreticista, y él contrapone y esto lo has visto perfectamente, vamos, otra de los elogios que hay que hacerte por tu... Por cierto, fíjate hasta qué punto, porque es que tú has citado a Lino Camprubí. También lo cita. Él también lo cita. Lo cita un par de veces, sí. Lo cita, y en la bibliografía, pues los ingenieros de Franco están aquí. ¿Por qué? Porque Sánchez Ron también se ocupa de la parte tecnológica, de la aplicación de las ciencias, y entonces, pues salimos al paso de otro, vamos, una vez despachado este asunto del teoreticismo, que efectivamente, aunque el libro sea teoreticista y huela a Ortega y Gasset por todas partes, y también un historiador que toma él como punto de referencia es Miguel Artola, sí. Que tiene una leyenda negra sobre España, sí. Como que somos incapaces de... No, es lo que sostiene Sánchez Claro. O sea, son 1000 y pico de páginas para decir que no tenemos ciencia. Y es una contradicción, sí. en los términos, porque ahí hay muchísima historia de la ciencia. Bueno, de todas las maneras, a mí me gustaría, a ver si tú has reparado en ello, que a lo mejor, bueno, yo te lo ofrezco como una posible sugerencia, ¿verdad? Es que, bueno, aparte, claro, la crítica al sociologismo, no cabe el sintagma ciencia española en el sentido, por ejemplo, como critica don Gustavo en la teoría del cierre categorial de Spengler, como él dice, que hay matemática india, matemática occidental. No, la matemática, no hay números de un tipo y de otro por haber sido hecho por eso. Desde luego el sociologismo ha quedado barrido aquí, pero sí que tiene sentido, y además me parece que es otro de los aciertos tuyos, de hablar de ciencia española como adjetivo. Y bueno, primero, para salir de esta leyenda negra, pues la sugerencia que yo te quería hacer, hombre, que para mí es uno de los textos fundamentales, y yo te propongo que lo explores para ver si lo puedes aplicar aquí, porque cuando tú has intentado justificar que no había, por así decirlo, retraso, pues hablabas de ciertos cursos, de cierta... Y don Gustavo lo explica, a mi juicio, teniendo en cuenta precisamente el otro asunto que tú has tratado aquí, que es la sociedad política española. Es decir, los planes y programas de España. Claro. Y entonces, no sé si yo qué sé, recuerdas el libro La esencia del pensamiento español. Y aquí es donde precisamente, a mí me parece que es muy acertado lo que tú has dicho, ¿verdad? ¿Cabe hablar de ciencia española? Sí, porque para don Gustavo, en este artículo, tanto existe pensamiento político, pensamiento científico, pensamiento económico, y en ese sentido, pues claro,
ciencia española, pues sería equivalente a pensamiento científico español, sin duda alguna, esto es así. Y entonces, ¿cómo sale don Gustavo de esa leyenda negra, que es despreciable, ¿no? Y que parece mentira, que yo que sé, historiadores como a los que yo aprecio, como por ejemplo, pues este que hemos citado ahora, ¿verdad? Miguel Artola, pues llega a incurrir en esta... Bueno, Ortega también, Sí, sí. Ortega también, porque síndrome de Estocolmo como el de Ortega, aquí la ciencia y la filosofía es la alemana. No, bueno, la tesis de Ortega es que tenemos científicos, pero no tradición científica. Entonces, claro, los científicos surgirían por, no se sabe cómo. Pero eso es absolutamente ridículo, claro. Vamos, que no... Entonces, don Gustavo sale al paso de la siguiente manera. En ese artículo que acabo de citar, lo remata de esta manera, dice, bueno, antes de llegar al final. En cualquier caso, la marginación de España del curso central a través del cual se constituyó la ciencia moderna, que en vano se pretenderá enmascarar, aunque tampoco hay que tomar en términos absolutos, y menos interpretarla en términos racistas de quienes han hablado de la incapacidad del pueblo español para la ciencia. No, Ortega llega incluso a apuntarlo en algún, cuando habla pues de la España invertebrada, claro, como hemos sido civilizados, como hemos sido conquistados por bárbaros degenerados, pues ya tenemos ahí mientras que los francos, pues eso, los alemanes, pues sin embargo tienen otra base, ¿no? Bueno, pues ¿qué más dice don Gustavo? No fue definitiva, no fue, y precisamente en los años posteriores, aquí está el argumento que yo te propongo que tú explores con estos instrumentos que nos has proporcionado, ¿verdad? Posterior a la pérdida de los últimos restos del Imperio Español, claro, es que los planes y programas españoles pues estaban precisamente en Hispanoamérica, en Filipinas, en mantener Flandes, los Países Bajos, y para ello tuvo que desarrollar pues unas tecnologías ligadas naturalmente pues a la navegación, a la meteorología, que ya esto está así de claro, ¿verdad? A la construcción de navíos, pero bueno, todo. Entonces, esos planes y programas, ¿qué quiere decir? Que cuando los españoles construían eso, ¿estaban al margen de las ciencias? No, claro, porque ahí pues la física, la química, estaba de alguna manera disuelta, vamos, y luego la ingeniería, claro. Y sin disuelta, explícitamente. O sea, eso es, sí señor. Un tratado como el de Jorge Juan, por ejemplo, Examen marítimo, parece un título que va a hablar sobre barcos, pero es un tratado de física mecánica aplicada a la Tenían que saber de eso, lo que pasa es que lo que les interesaba a los planes y programas españoles pues era cómo llevar los navíos a Hispanoamérica y a Filipinas, claro, sin duda. Y entonces termina don Gustavo, claro, y por eso lo he enlazado yo con lo de Sánchez Ron, ¿verdad? Dice, pero comenzaron, es decir, que y precisamente en los años posteriores a la pérdida de los últimos restos del imperio, los españoles comenzaron a contribuir en primera línea al desarrollo de la ciencia moderna. O sea que de las intersecciones que has hecho, no es una clase vacía, pero también hay españoles incorporados pues así a la ciencia universal. E incluso podríamos ir más allá porque, como digo, no hace falta siquiera que sean españoles. Es que con que trabajen en España ya se puede considerar, porque por ejemplo, un ejemplo que me gusta a mí es el de Louis Proust, José Luis Proust, químico francés, que trabajando aquí en España, estableció uno de los principios básicos de la química, como la ley de las proporciones definidas. Sí. O el primero en sintetizar la glucosa. Y eso, aunque sea francés, lo hizo aquí en España por unas condiciones que necesitaba España, no por otra cosa.
Y como has hablado de las instituciones científicas españolas, pues estaba metido en ellas, claro, sin duda. Y entonces termina don Gustavo y dice, contribuir en primera línea al desarrollo de la ciencia moderna. Punto. Baste citar aquí los nombres de Santiago Ramón y Cajal y de Julio Rey Pastor. Es decir, más claro el agua, ¿verdad? Es decir, que no están excluidos en absoluto. Entonces, por tanto, tu expresión ciencia española tiene sentido, pues efectivamente, claro. Bueno, yo también quiero indicar que precisamente Sánchez Ron dedica 2 capítulos monumentales a uno y otro, ¿verdad? Uno a Ramón y Cajal y otro pues a Rey Pastor. Sí. Por cierto, también dedica otro capítulo importante a otro matemático anterior a Rey Pastor, Chegaray, que es José Chegaray. Sí. Por cierto, retratado también por Soraya. Sí. O sea que a Soraya... Sorolla, hombre. Perdone usted, porque decía yo Soraya. Bueno, Sorolla. Sorolla, que yo le quiero hacer un homenaje, no solo porque haya vivido en Valencia un par de años y por todas partes estaba Sorolla allí, ¿no? Sino porque es un ejemplo claro de lo que una acepción pictórica muy española es el representante máximo, por así decirlo, de eso que el diccionario de la Academia llama pintura de género, que es el costumbrismo. Entonces es una auténtica maravilla, ¿verdad? Pero ahora también los retratos, y entre ellos pues ese, José Echegaray y el famoso doctor Simarro. Bueno, entonces, yo terminaría, ¿no? Haciendo este recorrido por todas las todos los aciertos que he visto yo en tu... bueno, se me ocurre también reconocerle a Sánchez Ron sus aportaciones mensuales en la revista de Investigación y Ciencia, donde nos habla de las correspondencias entre científicos. Y una de ellas, muy reciente, la acabo de leer y no hace mucho, la correspondencia que el biólogo Mutis, español, mantuvo con Linneo. Sí. Es interesantísima, vamos. Sí, también lo comenta ahí en el libro. Claro, no, pero es que hay un trabajo suyo absolutamente... Por tanto, criticarle a Sánchez Ron, pero saber que hay que contar con él también. No, sí hay que criticarle por contradictorio continuamente, no por otra cosa. Sí, porque es que no se puede sostener una cosa y la pero es contraria. Que si después lo escuchas en entrevistas, lo escuchas en entrevistas sobre ese libro, y lo que viene a decir es que quitado Ramón y Cajal, después no hemos tenido otra cosa que se pueda llamar pues ciencia. Eso es una tontería. Y dices, pero si tienes 1000 y pico páginas venga, ciencia española, pero ¿cómo puedes decir eso? Y para él, Rey Pastor, no sé. Bueno, ya finalmente, el último acierto que me parece que tiene tu trabajo, que está pues... que está en ciernes, que tienes que desarrollarlo y terminarlo, claro, y escribirlo para todos nosotros, ¿verdad? Pues es justamente el cruce entre los enfoques. A mí me parece eso fundamental, ¿verdad? Porque, claro que sí, para hacer un recorrido por la historia de la ciencia hecha en España y por instituciones españolas, ¿verdad? Pues claro, el enfoque histórico-cultural es uno que tú lo acabas de mostrar aquí y es absolutamente determinante, pero está, por supuesto, el enfoque lógico-material al que también te has referido. Pero todo ello hay que ponerle un broche de oro, que es el enfoque noseológico. Y entonces, el enfoque noseológico, pues... Si recordamos el texto de don Gustavo, que también te pido que lo explores y que lo
lo tengas pero que muy en cuenta. Cuando don Gustavo dice que el enfoque noseológico tiene cosas afines, es un enfoque afín al enfoque histórico, cultural, y al enfoque lógico-material, que es lo que tú has venido a decir. ¿Qué es lo específico del enfoque noseológico? Que algunos de nosotros no son capaces en nuestra escuela, que renuncian a ello. Pues precisamente el componente ontológico, la ontología, el compromiso con la ontología. Claro, por eso he mencionado 2 veces el hiperrealismo. Eso es, perfectamente. Pues que enlaces con esa noción, porque es que don Gustavo nos lleva precisamente a esto, que la noseología pues no es la reducción de la ciencia al espacio noseológico propiamente dicho, sino que adquiere compromiso, y esto es lo que algunos de nuestros compañeros parecen ver, ¿no? Exclusivamente los ejes sintácticos, semántico y pragmático, y para usted de contar. Y sin embargo, don Gustavo dice, pero es que los análisis noseológicos están comprometidos necesariamente con ideas tan fuertes como la idea de materia, claro, la idea de verdad, la idea de causa, también la idea de mundo, claro, cómo no, por supuesto. Y entonces, pues nada, que como yo lo he oído, pues nada, apuntarte, que me parece otro de los grandes aciertos tuyos, bueno, pero el más agudo a mi juicio es esa propuesta de figuras cruzando esas posibilidades, y que yo creo que eso te va a dar mucho juego, mucha... Sí, no, tiene tela. Sí. Así que, pues nada, a ponerse a trabajar en ello, y enhorabuena, y pues encantado de haberte escuchado. Gracias. Y de haber aprendido, claro, lógicamente, Muy bien. Emanuel, adelante, hombre. Gracias. Bueno, yo voy a decir que no estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Tomás, de que te pongas a escribir rápidamente eso, sino que a la vez de los temas que van para la institucionalización de... Bueno, aparte de esta broma, quería felicitarte y darte la enhorabuena por la conferencia que nos has dado, que me ha parecido muy brillante. Y me voy a circunscribir a 3 cuestiones. La primera que voy a plantear. La primera es general, ¿no? Me ha parecido muy brillante en esas 3 partes que has desarrollado. Las tablas me parecen sencillas, que no simples, y muy bien proporcionadas, tanto una como la otra, y por supuesto me adhiero junto con Tomás al reconocimiento de esa interrelación, de por qué ese juego de las 9 figuras noseológicas es importante hacerlo, porque si no, no se ve el cubo. Claro. Lo único que se ven son planos o a veces ni siquiera. Y entonces eso es muy importante. Y ya entonces esta es la segunda cuestión, ¿no? Siguiendo entonces con esta cuestión, y te lo formulo como una pregunta, cabría la posibilidad de ver ese juego pues para diferenciar, por ejemplo, en el proceder de Bruno Latour, por ejemplo, con respecto a este proceder institucional y lógico-material que permite la teoría del cierre categorial, ¿no? Porque, y esto me hace a mí pensar, y te lo formulo como una pregunta para que opines, si teniendo en cuenta esto y viendo un poco lo que escribe Bruno Latour, qué sé yo, La vida en el laboratorio o La esperanza de Pandora, por poner 2 obras, no, a pesar de todo y a pesar de sus intenciones antropologistas, no se sigue manteniendo en un plano epistemológico. Todavía, a pesar de que se pueda decir que raya cosas al entrar en la vida en el laboratorio y estar en contacto con los aparatos, etcétera, puede dar la impresión de que está haciendo cuestiones que tienen que ver con lo noseológico, pero que no nos tenemos que engañar, porque de hecho el intento de destruir esa dicotomía entre la realidad y la sociedad que persigue constantemente Bruno Latour, esa oposición
que es una oposición y está bien vista por parte de él al esquema metamérico, de la conjugación del objeto y del sujeto, la realidad como objeto y el sujeto y la sociedad como sujeto, pero él quiere romper eso. Y entonces lo que se le ocurre es decir que lo que hay es no humanos y humanos, que en el fondo es una definición negativa de los objetos y de los sujetos, o a veces dice cuasi objetos y cuasi sujetos, pero que esto no da mucho juego, porque ¿qué juego me parece? No lo sé, porque ¿qué juego podría dar el criterio de cuasi humanos y de cuasi objetos y cuasi sujetos, o de híbridos que otras veces se utiliza, o de colectivos, para poder analizar, por ejemplo, la ciencia en España? Claro, por ejemplo, y porque como además prescinde de las esencias y de las identidades sintéticas que conducen a las esencias, y toda posibilidad de establecimiento de conocimiento objetivo lo dice que son conocimientos estables, dice que se ha estabilizado, que suena mucho, por otra parte, a la ciencia normal de Kuhn, porque ¿qué es lo que se estabiliza? Lo que se normaliza. Y entonces esa manera de hablar, si no está todavía muy dependiente del plano epistemológico más que del nosológico, en el sentido que nosotros lo decimos. Esa es la pregunta que te hago. Y la otra cuestión es esta, que no te la formulo tampoco, ni siquiera es una objeción ni nada de eso. Me parece también acertado el conjunto de alternativas, de las 5 alternativas de la intersección entre ciencia y España. Y entonces has dicho, la primera alternativa sería ciencia, intersección, España, daría igual a la intersección nula. Bueno, la segunda, a lo mismo. Otra es, la segunda o otra, es la ciencia, intersección, España, daría igual a la intersección básica, que daría igual a un K, que ni es igual al conjunto vacío, ni es igual a ciencia, ni es igual a España. La tercera, la que sea, es la intersección directa, donde ciencia, intersección, España, da igual a ciencia. La intersección inversa, o al revés, intersección inversa, donde ciencia, intersección, España, da igual a España. Y después la quinta, que sería una donde, que es la que me ha chocado un poco, pero que yo te voy a formular algo para que me respondas a ver qué te parece. Donde ciencia, intersección, España, en principio yo creo que estás pensando en esto, ciencia, intersección, España daría igual a ciencia incluida en España y España incluida en ciencia. Repíteme eso. Tú la has dicho como anulación total. Sí. Tú la has dicho como disyunción anulación fuerte total. o absoluta, la llamo, sí. Claro, el problema es que ¿no te parece que entonces no habría propiamente una distinción con la intersección nula? Porque la intersección nula da igual al conjunto vacío. Sí. Y esta otra también da igual al conjunto vacío. Solo que en la intersección nula tú propones que habría alguna posibilidad de que... Eso es. Pero en las alternativas lógicas que hace, por ejemplo, para la arquitectura, la quinta es ciencia, arquitectura, intersección, filosofía, es igual a arquitectura incluida en filosofía y filosofía incluida en arquitectura, y es igual a filosofía igual a arquitectura. Claro, aquí es muy difícil, porque claro, ¿cómo vas a encontrar ciencia que sea igual a España? Claro, es muy difícil, sobre todo porque cuando hablamos de ciencia en el sentido fuerte del que hablamos desde la perspectiva del cierre categorial, pues la ciencia no es cultura, en el sentido de las esencias, de las identidades sintéticas, y por lo tanto eso sería imposible. Pero sí habría una posibilidad, al menos nematológica, de configurar esta alternativa. ¿Me entiendes lo que...? Sí. Que sería aquella en la que ciencia y España son iguales porque ambas están dentro de otro conjunto más amplio. Se funden en otro conjunto. Y ese conjunto podría ser Occidente. Muchos piensan, por ejemplo, el ejemplo de Humboldt. Como tú dices, el científico viene a España y se va al Perú
y entonces está en Perú investigando, y ahí hace sus herbolarios y sus herbarios, y manda las rocas, y todo lo manda a las sociedades, a las instituciones europeas, que no sé por qué Carlos IV lo dejó ir allá, pero en todo caso, podría haber se ha interpretado muchas veces a Humboldt como un científico occidental, y como Occidente coincidiendo con el conocimiento máximo. De tal manera que podría haber una alternativa, esta quinta, que fuese ciencia, intersección España, igual a ciencia incluido en España, España incluido en ciencia, porque ambas están incluidas en Occidente, que coincide con la sociedad de conocimiento. Y entonces esa sería una alternativa que no es verdadera, por supuesto, desde nuestra perspectiva, porque estoy de acuerdo contigo que la verdadera es la perspectiva básica, pero que supone una nematología para interpretar las relaciones de ciencia y España. Es decir, si en España hay ciencia y si la ciencia tiene algo que ver con España, es porque de alguna manera España está incluida en Occidente y forma parte del mundo occidental, etcétera, etcétera, y porque aquí vino Humboldt, que era partidario de la democracia con Jefferson y del mundo y del conocimiento. Y entonces podría... Bueno, no es ni siquiera una objeción, es una pregunta o una sugerencia, o que entiendes. Sí, no, muy interesante, a mí no se me había ocurrido, porque también había pensado esto, digamos, en contra de las negaciones de la ciencia española, pero también esta perspectiva... Pero es esa muy ya rica. la cubrirías con la intersección, sí. con la intersección nula, que da igual al conjunto vacío. También por eso quería yo comentarios de este tipo, porque no se me había ocurrido y me parece, o sea, incluso mejor de lo que la propuesta, y más fértil y da más juego incluso. Sí. Así que muchas gracias, porque no se me había ocurrido y cuadra perfectamente, e incluso queda mejor que la posibilidad que yo había dado. Y respecto a Bruno, pues sí, estoy totalmente de acuerdo, porque digamos que está trabajando todo el rato sociedad, realidad, naturaleza, cultura, con ideas lisológicas, porque precisamente no se compromete ontológicamente y nosológicamente con la verdad científica, que es lo que sí entiendo yo que hace el análisis institucional, que es un análisis institucional, pero no por ello deja de reconocer o de partir de la verdad científica. Y eso ya supone un compromiso ontológico. Y como Bruno Latour no tiene una ontología que le permita, digamos, superar ese dualismo, recurre a la historicidad de la verdad científica, a su estabilización, y como no es capaz de, digamos, vislumbrar ese tercer género, es incapaz de superar esa dicotomía, o sea que totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, pues gracias. A ti. Bueno, vamos a ver, a mí me gustaría hacer un pequeño comentario al respecto de esta propuesta que te hace Marcelino sobre la idea de Occidente, que, bueno, que está bien, claro, tiene un fulcro de verdad, pero que la sugerencia que yo he hecho es precisamente que tienes que salvar el escollo de Spengler, porque él habla también de ciencia occidental, y en su decadencia de Occidente pues habla de otras propuestas científicas, entonces eso hay que matizarlo. Es decir, Occidente a lo mejor es un término que además también Ortega lo toma precisamente a partir de Spengler, Revista de Occidente, y que en cierta medida pues hay que tomarlo entre comillas, con mucha cautela, con mucha cautela. A lo mejor Marcelino quiere apuntar alguna otra cosa, pero vamos, que yo tengo una cierta cautela con ese término, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues nada, lo dejo ahí, a ver qué dice Marcelino. Sí, no, vamos a ver, estando de acuerdo es para matizar una cosa, que yo no ponía la interpretación como una interpretación verdadera, sino precisamente para determinar en ella una nematología, claro. como la de Spengler, por ejemplo, que también podría ser, ¿no? Cuando dice la cultura fáustica, Occidente es la cultura fáustica, y entonces España forma parte de Occidente, pero yo lo decía más en el otro sentido. Sí, ¿no? porque así queda disuelto. Sí, estoy de acuerdo, pero matizando que efectivamente es una nematología. Nematología. Entonces, perfecto, sí. Ya está. Sí, o incluso puede entroncar con otra negación de la ciencia española, como España, al no haberse enganchado al carro de Occidente, pues no es capaz de esa ciencia. Da juego, sí. Esa nematología se ejerce.
Sí, 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 sí. Sí, sí, está dando juego. Sí. Primero, yo quiero decir que aquí, ahora mismo, tenemos a dos hermanos hispanoamericanos que proceden exactamente de Puerto Rico y que tienen un hijo que es cirujano y que está entusiasmado con el materialismo filosófico, que es un seguidor fiel. Entonces, yo te pediría, o a ver si eres capaz de decir, una persona que no esté iniciada en la teoría del cierre categorial, es decir, la teoría de la ciencia de don Gustavo, que no esté iniciado. Yo tengo aquí 3 pasos que se me han ocurrido, pero ¿qué aconsejarías tú para ellos, por ejemplo, que esto les resultará muy, muy lejano, muy extraño, muy novedoso? ¿Qué pasos les aconsejarías dar a él y a sus hijos? Y si quieres yo te digo lo que he pensado y después tú me rebates. Yo diría, por supuesto que yo creía que esto ya era lo que ibas a publicar, porque está ya, a mi entender, está muy, muy bien. No, se puede publicar, pero y después, yo le diría al señor Marcelino, puesto que es el responsable director de FUNIBE, que te obligue, que ya lo tendrás en mente, para que lleve esto al curso de iniciación que se está realizando a través de FUNIBE. Y después yo aconsejaría, no tanto a los padres cuanto al hijo, si realmente la teoría del cierre le parece oscura, pues empezar leyendo a don Gustavo un poquito, los libros que tiene sobre cierre categorial, poquito a poco, preguntando a través de internet, a través de... En fin, esto es lo que yo digo. Y después otra cosa, y tú contestas, que habéis hablado de la decadencia de Occidente. Yo me quiero poner en el momento actual. Históricamente ha habido leyenda negra, por razones obvias, el Imperio Español por medio, y yo no sé si, primero esto también te lo digo, los ilustrados también los podemos considerar como leyenda negra o como una postura extravagante, o no extravagante, sino porque los ilustrados del siglo XVIII, tanto los franceses como los españoles, veían en España una nación totalmente retrógrada por católica, porque estaba volcada en el catolicismo, y que la salvación no ya de España, sino don Gustavo dice que traería la paz mundial, la paz y la armonía universal, la ciencia, es decir, que España estaría de espaldas a la ciencia. Y eso es lo que dicen los ilustrados. Algunos. No. Otros dicen justo lo contrario. Bueno. Es que depende de qué ilustrado cojas también. Bueno, yo se lo he leído a don Gustavo, ¿eh? Sí. Pero bueno, tú ahora lo matizas. Y entonces ya para terminar, la ciencia hoy, ya alejada alejada de toda leyenda negra, la ciencia española, no podíamos decir que ahora el producto científico que se obtenga en España inmediatamente se traslada a todo el mundo y viceversa. Es decir, que ahora ya las barreras esas negrolegendarias, ¿o cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú todo esto? Bueno, más o menos igual, porque en general nos siguen considerando como poco avanzados científicamente. En algunas cosas pues tienen razón, porque sí, España, por ejemplo, educativamente, digamos, es una potencia que digamos, forma científicos de primera categoría, pero que después se tienen que ir a trabajar fuera. Por ejemplo, hace poco le acaban de dar un premio a un chico matemático que ha hecho una tesis doctoral sobre topografía de materiales ferroeléctricos,
y le han dado el premio internacional en una universidad de Princeton o algo así. Y el tío quiere trabajar aquí, pero bueno, necesita irse fuera. Y entonces eso, digamos, esa fuga de cerebros también se ve desde fuera como digamos, un déficit, vamos a llamarlo así, de la ciencia española, que por un lado genera grandes científicos, pero por otro no es capaz de darles trabajo, aunque tampoco pero están así. Eso por razones políticas, Claro, económicas. claro, pero no deja de verse, digamos, tergiversadamente. Bueno. Claro que tampoco es que formamos científicos y no les damos trabajo, ¿no? Porque también ese chaval, pues a lo mejor después no consigue trabajo porque en las propias instituciones hay una competitividad tremenda, que a lo mejor ese puesto que él quiere lo tiene otro que es igual de válido que él. Pero digamos, la solución sería pues generar más instituciones científicas, pero eso tiene que ir en consonancia, por ejemplo, con la marcha económica del país. Si no hay una industria que lo necesite, pues... Pero sin embargo, de eso sí se aprovecha la industria norteamericana, que es donde terminará trabajando. Sí, sí. Bueno, y más. Sí, bueno, lo de los ilustrados. Lo de los ilustrados. No te quito la razón en el sentido de, digamos, la ideología general, pero después si te vas a los ilustrados en concreto, pues yo qué sé, Antonio de Ulloa, pues es totalmente, digamos, un patriota de pro y considerador de la ciencia española y del poder español y de la historia española, sin ningún perjuicio negro legendario, aunque eso no le quite para hacer las críticas que él considere. En general, los ilustrados, digamos, dicho en general, sí que tienen esa ideología, pero también hay casos puntuales que obviamente no... que discrepan, vamos, que hay un mare magnum. Estas 8 posibilidades de 8 ideas de ciencia española, pues se podría ver jugando en unos y otros, y como uno defiende un tipo de idea y otro de otra. O Feijóo, por ejemplo. O Feijóo. Vale, bueno, me callo. No, y ahora que diga las orientaciones para... Sí, bueno, pues aparte de lo que... progresar en este contenido tan interesante, pero tan duro que has ofrecido. Pues, por ejemplo, estudiar mucha historia de la ciencia, mucha historia de España y después ya meterse en lecturas de filosofía. O sea, empezando por historia de la ciencia, historia de España, sí, y después ya en el materialismo filosófico. O a la vez, pero la es vez. imprescindible conocer también historia de ciencia y de España. Y, por ejemplo, a la hora de comenzar, a lo mejor si los 5 tomos es demasiado, pues empezar con qué es la ciencia, claro, o bueno, vídeos, conferencias que hay a montones, sí, y después ya con los 5 tomos, o el diccionario, recurrir a él continuamente, el diccionario de Pelayo. Muy bien, muy bien. Y el curso de Funiver, obviamente. Muy bien, y tanto. Bueno, pues yo muy bien, y realmente estoy muy gratamente sorprendida. Muchas gracias. Gracias.